Lo primero quería agradecer a la audiencia la asistencia. Da gusto ver pues, el salón con tanta gente para una conferencia que es científica, pero que también vais a poder ver que tiene mucho de contenido de arte y de historia de la humanidad. Yo suelo bromear diciendo que normalmente hago conferencias de divulgación sobre mi profesión, la astrofísica, y una de las que hago es el universo del Big Bang a nuestros días, que son 15.000 millones de años, desde más o menos cuando empezó el universo hasta hoy. Y en este caso vamos a dividir por un factor 3 millones y nos vamos a quedar con los últimos 4.500, 4.600 en este caso, que es desde la construcción de este fabuloso edificio, que sin duda el edificio sigue siendo el edificio más importante jamás construido por la humanidad, y que evidentemente pues, sigue fascinando y sigue encerrando muchísimos secretos. En esta historia vamos a tener esto como si fuera una película, pues tendríamos un montón de protagonistas. Os los voy aquí a citar rápidamente. Comenzamos con Imhotep, primer científico conocido de la historia, más o menos del siglo XXVII a.C., el faraón Keops, para el cual parece ser que se construyó la pirámide. Damos un salto, vamos al siglo V con Heródoto de Halicarnaso, el historiador, Estrabón, geógrafo e historiador del siglo I. Luego damos otro salto y vamos a ir a la época de Al-Mamun, el califa abasida de Bagdad. Otro salto de unos cuantos siglos para llegar a John Greaves, profesor de geometría de Oxford en el siglo XVII, Isaac Newton, el gran físico e inventor, padre de la teoría de la gravitación universal, el político militar francés Napoleón Bonaparte y los sabios que él llevó a Egipto, que fueron los que escribieron uno de los libros más extraordinarios de la historia, la descripción de Egipto. Vamos a tener a 3 de ellos, a Jean-Marc Coutel y Lepea. Volvemos a saltar otro siglo más para llegar a Howard Weiss, la época en la cual pues, Egipto estaba bajo influencia británica. John Taylor, matemático y astrónomo amateur, que fue un director de la Tribuna de Londres. El matemático y astrónomo John Herschel, matemático británico, pero que era hijo de un famoso astrónomo alemán, que luego se fue a Inglaterra, y que fue el que descubrió el planeta Urano, William Herschel. Charles Piazzi Smith, el astrónomo real de Escocia, de 1846 a 1888, Ismail Pachá, el virrey de Egipto bajo el Imperio Otomano a finales del siglo XIX, incluso entra en esta historia el compositor Giuseppe Verdi, lo vamos a ver también, y luego uno de los egiptólogos más prestigiosos de toda la historia, Sir William Flinders Petrie, egiptólogo británico de finales del 19 y principios del 20, y terminamos con el padre del calendario moderno, Moses Cotsworth. Todos estos van a ser los protagonistas de esta apasionante historia, pero antes de continuar tenemos otro protagonista más, que es este señor que veis aquí, Steve Hahn. Steve Hahn era un vendedor de libros en Broadway, en Nueva York, entre la calle 112 y 113, justo donde está el campus de la Universidad de Columbia. Él estuvo ahí todos los días con sus mesas, 2 mesas plegables, vendiendo libros, y justo yo trabajaba en la calle 112, esquina Broadway con 112, en el Instituto Goddard, que era un centro mixto de la Universidad de Columbia y la NASA, y vivía en la calle 119, al otro lado, en la avenida Ámsterdam, vamos, como a 7 o 8 minutos a pie. Entonces yo era uno de las pocas personas en Nueva York que se iba todos los días a mediodía a comer a su casa. Entonces yo salía del edificio, giraba a la esquina y me encontraba a Steve con sus mesas y sus libros. Y bueno, al principio me resultó curioso, bueno, pues ve uno esto mucho por ahí en las ciudades, pues bueno, hay que estar aquí durante 2 o 3 días, ¿vale? Pero bueno, el caso es que estaba siempre.
Y ya pues me puse un poco a curiosear los libros que tenía, y la verdad es que yo no sé cómo lo hacía aquel señor, pero siempre tenía una selección de libros interesante. Y empecé a hablar con él, y al final pues acabé comprando algunos libros. Y precisamente uno de los libros que adquirí fue, lo he traído aquí, este que veis aquí, Secrets of the Great Pyramid. Este lo adquirí en 1997, ahí en el puesto de libros de Steve, y el libro todavía tiene el post-it, podéis ver aquí, con su letra, el título del libro y el precio, $16,95. Bueno, pues yo ya me había empezado a interesar por el tema de la egiptología, porque había empezado, me hice miembro del Metropolitan Museum, allí vi una exposición fascinante llamada Las mujeres reales de Amarna, que era sobre la época del faraón Akenatón, famosísimo Akenatón y Nefertiti. Empecé a leer, tuve la suerte de que allí tienen una colección de arte egipcio muy potente, pero luego hay otro museo que es el Museo de Brooklyn, que está al otro lado del río, donde tienen también otra colección espectacular. Está Boston, no muy lejos, vamos a ver algunas piezas también. En fin, empecé a leer y sobre todo este libro, pues la verdad es que lo devoré. Está extremadamente bien escrito, es un resumen de toda la historia de los exploradores, de la gente que pasó por esa pirámide desde la antigüedad a nuestros días, fascinante, además con una revisión muy exhaustiva de todo lo que se hizo, de todas las teorías, etc. Y la conferencia, la mayor parte del material no está sacado de internet, sino que está sacado de este libro. Empecé a impartirla hace como 16 años y ya esta creo que es la cuarta o la quinta vez, así que está bastante refinado, yo creo que os va a gustar. En memoria de Steve Hahn, que desgraciadamente pues murió justamente, me parece ser que por el COVID, en el año 2020, y fijaros que un simple señor que estuvo 30 años vendiendo libros en una acera de Broadway, al final eso se hizo tan notorio, tan importante en Nueva York, que tuvo una necrológica en el New York Times. Lo podéis ver ahí a la izquierda. Steve Hahn, el vendedor de libros de la acera, muere a la edad de 67 años. Yo estuve en el año 2018 para dar una conferencia en mi antiguo centro de trabajo y todavía entonces lo vi, ya claro, mucho más mayor de cuando yo le compraba libros y todavía estaba allí. Así que la conferencia es en memoria de Steve. Bueno, se me ha ido un poco el título para arriba. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de cómo se llega a la construcción de la pirámide de Keops. En las dos primeras dinastías de Egipto, las tumbas reales, que están fundamentalmente en la necrópolis de Abidos, son las mastabas. Vamos a ver. Perdón. Aquí. Las mastabas, que tenían esta forma que veis, una especie de tronco piramidal, bastante simple. Esas son las estructuras de los enterramientos reales de la primera y segunda dinastía. En la tercera dinastía, llegamos al faraón Djoser, que tuvo un reinado bastante largo, como de 30 años, y en esa época se tiene noticia del primer científico, médico, arquitecto, ingeniero, etcétera, conocido de la historia, que es Imhotep. Y parece ser que él fue el que tuvo la idea de superponer varias mastabas para acabar haciendo esta primera pirámide primitiva con 4 pisos. Y luego después la amplió a 6 pisos. Esta es la famosa pirámide escalonada de Saqqara, que el que haya estado en Egipto seguramente la ha visto, y los que vais a ir ahora pronto, pues es una de las que se suelen visitar, y es la primera de todas. Imhotep, digamos, se convirtió en alguien tan importante en la cultura griega que directamente se le elevó a la categoría de dios y se le veneraba como un dios del panteón egipcio. Saltamos a la dinastía siguiente, que es la cuarta dinastía, y la primera de las pirámides se construyó para el faraón Snefru, que parece ser que era el padre de Keops, el de la gran pirámide.
y se construye esta pirámide que veis aquí con esta forma de apilar los bloques, una especie de corazón central y luego los bloques iban apoyando así de esta forma. La pirámide tenía un ángulo de 51 grados con 52 minutos, y recordar ese número porque será importante para lo que vamos a ver después. Y el caso es que esta pirámide tenía un defecto de diseño muy grave. El hecho de apoyar los bloques de esta manera hizo que al cabo de poco tiempo se acabasen deslizando y la pirámide pues entró, parece ser que incluso en la época, poco después de su construcción, acabó en ruinas. De manera que este faraón, que tuvo un reinado largo, pues hacemos otra pirámide, y en lugar de 52 grados la vamos a hacer con 54 grados de inclinación. Bueno, pues esta pirámide, que también es bastante grande, creo que tiene como 100 y pico metros de lado, se empezó a hacer así, y a mitad de su construcción se le cambió el ángulo a 43,9. Parece ser que era demasiado ambicioso, no se sabe muy bien si por problemas de nuevo estructurales o porque el faraón ya era mayor y veían que no la remataban, pues bueno, cambiamos el ángulo y la acabamos. Seguramente esta segunda teoría no sea la correcta, porque hay una tercera pirámide, que es esta de aquí, la pirámide roja, que está cerca de la que hemos visto anteriormente, en Dashur, que es la primera pirámide verdadera, es decir, con todas sus caras lisas, sin escalones y tal. Y esta parece ser que es la tercera pirámide de Snefru y es en la que él fue enterrado. ¿Vale? O sea que este faraón se tuvo el lujo de que se construyeran para él 3 pirámides gigantescas. Aquí tenemos estas 4 pirámides predecesoras de la de Keops, la escalonada de Saqqara, diseñada por el arquitecto Imhotep, la fallida de primera pirámide de Snefru en Meidum, podéis ver como solamente queda el corazón central, la pirámide doblada que se llama de Dashur, y la otra, la pirámide roja de Dashur. Estas dos están muy cerca una de la otra. Una cosa interesante de esta pirámide de aquí es que todavía conserva gran parte del recubrimiento de piedra caliza pulimentada, cosa que en todas el resto de pirámides ha desaparecido. Bueno, de todos estos faraones que os he hablado, queda constancia en un registro que se llama la Piedra de Palermo, que es esto que veis aquí, donde aparecen la lista de reyes predinásticos, es decir, reyes que reinaron en el sur de Egipto antes de la unificación de Narmer, que se considera el primer faraón del Egipto unificado, fundador de la primera dinastía, y entre ellos aparecen los nombres y los hechos históricos más importantes. Aparece Djoser, aparece Snefru, y por desgracia en el registro más bajo de todos está dedicado a Keops, pero está casi borrado. Y esto también, este dato quiero que lo retengáis porque será importante en la historia más adelante. Curiosamente, tanto de Djoser como Snefru, como Kefren, que es el faraón que vino después, no era el hijo, sino dos. El hijo es un faraón que duró poco tiempo, el que viene después. Existen estatuas monumentales que se han conservado, y las pirámides tienen, se pueden asociar a ellos muy fácilmente. Sin embargo, la Gran Pirámide, su asociación con Keops, ha sido problemática durante gran parte de la historia. No hay ninguna gran estatua de Keops, no había inscripciones, en la Piedra de Palermo su registro prácticamente había desaparecido. Bueno, mala suerte. Incluso el faraón que vino después, que es Micerinos, el de la tercera pirámide de Giza, la más pequeñita, pues este tiene una cantidad de estatuas impresionante. Las más famosas son las llamadas tríadas, en las cuales aparece, que son además unas esculturas de una calidad impresionante, y había un total de 8, 4 se conservan perfectamente. Son unas excavaciones que realizó Harvard, la Universidad de Harvard. 2 de ellas están en el Museo del Cairo, pero una tercera tríada, siempre aparece Micerinos, la diosa Hathor, y una figura que representa una provincia de Egipto. Esto que veis aquí es el símbolo de uno de los gnomos de Egipto.
Y bueno, pues los excavadores de Harvard se llevaron para Estados Unidos esta tríada que hoy en día se puede contemplar en el Museum of Fine Arts de Boston, junto con otra estatua de Micerinos y su mujer. Y yo me tomé esta fotografía este mismo mes de diciembre en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde hubo una exposición sobre divinidades en el Antiguo Egipto, y la tríada que estaba en Boston la trajeron a Nueva York. Yo ya la había visto en ocasiones anteriores, pero en este caso aproveché para tomarme el típico selfie, ¿no?, de nuestros tiempos. Bueno, pues aquí tenéis la pirámide, su aspecto actual. Y nada, voy a correr para contar su historia. La pirámide de la antigüedad estaba recubierta por, parece ser, ha sido testigo a la pirámide de Assur, que todavía lo conserva. Tenía pues una cubierta de piedra caliza pulimentada, o sea, estaba completamente lisa. Debía ser una visión extraordinaria, porque en esos días soleados en el desierto egipcio, eso debía brillar, esa piedra blanca pulimentada debía ser una cosa increíble. La visitó Tales de Mileto en el siglo VI, pero no hay detalles, no dejo detalles. Heródoto la visitó en el año 440 y efectivamente habla de que la caliza, la cubierta con la piedra caliza pulimentada estaba todavía completa. Plinio en el siglo I también habla de las caras pulimentadas, y Estrabón en el 24 a.C. escribió expresamente sobre las pirámides. Habla de la entrada en la cara norte, del pasillo descendente, lo vamos a ver ahora las cámaras internas, y sobre todo da un primer dato interesante, que es que la apotema de la pirámide medía un estadio que es una antigua medida griega. La apotema en una pirámide es esta longitud que veis aquí, es desde el vértice hasta la mitad de una de las caras, de uno de los lados inferiores. Eso es lo que se llama la apotema. Este dato es importante y también lo tenéis que retener, un estadio, porque luego vendrá después. Bueno, ya damos un salto importante, nos vamos al siglo VIII, principios del siglo IX, con Al-Mamun, el califa abasida, que reinó del 813 al 833 después de Cristo, y se considera que su reinado es el más glorioso de toda la historia del Islam, porque él fue el que fundó la Casa de la Sabiduría de Bagdad, que la dirigió Al-Khwarizmi, que hoy en día está considerado uno de los grandes matemáticos de la historia. Tiene, por cierto, una estatua en Madrid, y de él y de sus trabajos se derivan los términos de hoy en día: álgebra, algoritmo, etc. Conceptos matemáticos muy importantes. Al-Mamun hizo traducir los escritos del Tratado Astronómico de Ptolomeo, donde se da un modelo de universo geocéntrico, la Tierra en el centro, y hay un catálogo de estrellas, etc. Eso es lo que se conoce popularmente hoy en día como Almagesto, que viene de Al-Majisti, que es el nombre árabe. Además, ordenó a sus astrónomos que midiesen un grado de latitud. Es decir, aquí ya estaba el concepto de que la Tierra era esférica, y bueno, pues obtuvieron este resultado. En la planicie de Palmira, 103,6 kilómetros. El resultado real son 110 kilómetros, pero bueno, no andaban lejos. Y él, dentro de sus dominios estaba el Antiguo Egipto, y se lanzó a explorar la Gran Pirámide porque había oído de que en su interior se contenían escritos que tenían pues gran parte de la sabiduría de la antigüedad, etc. Así que se lanzó a explorarla, pero lo hizo a lo bestia. Fijaros que Estrabón hablaba de la entrada en la cara norte, que está ahí, que todo el mundo la puede ver, y no se sabe por qué él no entró por ahí, sino que forzó un pasillo. Aquí ves la entrada original, y él por aquí lo que hizo fue utilizar vinagre, es decir, un ácido y calor, encender hogueras, para convertir la piedra caliza en polvo, y poco a poco abrir a lo bestia un pasadizo que hoy en día existe, y llegó de esta manera al corredor descendente de la pirámide, y eso es lo que se llama hoy la entrada de Al-Mamun.
¿vale? Los que vayáis para allá, pues fijaros en esa entrada. Bueno, Al-Mamun, como digo, el reino más importante, considerado hoy en día incluso el más importante de toda la historia del Islam. Aquí lo tenéis en un manuscrito medieval que representa a Al-Mamun, al califa Al-Mamun, en una especie de encuentro diplomático con el emperador Teófilo, el emperador en ese momento del Imperio Bizantino. Aquí Al-Mamun pues, había patrocinado la Casa de la Sabiduría y la Gran Biblioteca de Bagdad, y sin embargo en el Imperio Bizantino con el emperador Teófilo estaban en el final de la segunda crisis iconoclasta. Sabéis que en la época, o sea, toda la cultura bizantina tuvo dos periodos que se llaman las crisis iconoclastas, donde se prohibía representar a Jesús, en fin, las figuras de la religión cristiana en iconos, ¿vale? Pues todo eso terminó con el emperador Teófilo en el año 842. Y para aquellos que habéis viajado, que imagino que mucha gente aquí habrá estado también, o puede ir, yo lo aconsejo, a Estambul, justo detrás de Santa Sofía hay una iglesia súper interesante, pequeñita, que se llama Hagia Irene, Santa Irene, y dentro tenemos precisamente un ejemplo de iglesia iconoclasta, donde uno no encuentra, es una iglesia bizantina donde no hay absolutamente ningún icono, nada, corresponde justo a esta época. Bueno, es otro apunte histórico. Aquí tenemos a los secuaces de Al-Mamun entrando por el pasillo descendente, subiendo por el pasillo ascendente hasta la cámara del rey, y bueno, pues una representación artística de cómo sería esa primera entrada a la cámara del rey, que ya de por sí es algo fascinante, pues una paralelepípedo perfecto que tiene unas dimensiones de 2 por 4 por raíz de 5 en sus tres lados, o sea, además con una precisión extrema. Bueno, construir una cámara semejante dentro de una estructura con varios millones de bloques de piedra, y que algunos de los que van por arriba se calcula que pesan hasta 70 toneladas, y hacer ese espacio, como digo, 2 por 4 por raíz de 5, en sus proporciones, es fascinante. Bueno, aquí tenéis una estructura, una vista de todas las cámaras de la pirámide, el pasillo descendente, la entrada original, norte. Hay dos cámaras, pero vamos, la más interesante es esta, la que supuestamente sería la cámara funeraria, el gran pasillo central, y aquí tenéis este agujero que es el pasillo que se abrió a lo bestia el amigo Al-Mamun. Bueno, pues la pirámide después de Al-Mamun estaba casi intacta hasta el siglo XIII, pero a partir de entonces le pasó como a gran parte de los monumentos de la antigüedad, cayeron en el olvido y se empezaron a utilizar como cantera. La gente iba allí, se llevaba las piedras para construirse su casa o para construirse templos, etc. Por ejemplo, la gran mezquita de Hassan del Cairo pues contiene, parece ser, una cantidad importante de piedras directamente extraídas de la Gran Pirámide. Bueno, pues caída en el olvido y abandono. Es decir, cuando ya se llevan todo, las piedras y tal, pues las pirámides quedan en este estado que veis aquí, con gran cantidad de escombros en la base. Y esto es muy importante. Es decir, digamos que la pirámide y las pirámides en general quedaron muy desfiguradas. Es decir, se les quitó todo su esplendor y sobre todo poder estudiarlas era muy complicado debido a, pues eso, todos los escombros y todo lo que había. Bueno, pues llegamos así al primer estudio racional de la pirámide, que lo llevó a cabo John Greaves, que era un profesor de geometría de Oxford, que llegó a la pirámide en 1638, y él lo que andaba buscando eran datos en su estructura que ayudasen a establecer las dimensiones de la Tierra. O sea, se teorizaba entonces de que había un cuerpo de conocimiento en la antigüedad que se había perdido, pero que era muy avanzado y que había que buscarlo, ¿no?, en los restos que quedaban. Eran pues parte de los postulados de, por ejemplo, Girolamo Cardano. Y bueno, pues Greaves empezó a estudiar esto seriamente, además fue a otros lugares como la antigua Roma,
Allí investigó el estándar de medida de los romanos, que es el pie romano. Pues resulta que en los jardines del Vaticano hay una especie de lápida funeraria de este señor, Titus Statilus Aper, que era un mensor a edificiorum, era un medidor de edificios, era un asistente de los arquitectos, y resulta que en esta lápida hay aquí un patrón del pie romano. Entonces él lo midió, ese pie romano eran 296,3 milímetros, que equivalía a el pie británico, pero 28 milésimas menos. Pero se verificaba con grandísima exactitud que el pie romano era 24/25 avos del pie griego, y el pie griego es el que se utilizó, eso sí que estaba bien establecido, para el diseño del Partenón. El Partenón mide 100 por 225 pies griegos. Bueno, pues él con todo esto se fue también a medir la pirámide para intentar encontrar datos en sus dimensiones que pudieran tener relación con todo esto y, como digo, con algo más allá, que es las dimensiones de la Tierra. Pues nada, lo más importante era establecer la unidad básica, es decir, qué unidad de medida habían utilizado. Yo he dicho que la cámara del rey tiene unas proporciones 2 por 4 por raíz de 5, pero bueno, él hizo las primeras medidas de esa cámara. La parte externa la midió también, pero como estaba llena de escombros no la pudo medir con precisión, era imposible, había tanto escombro allí que era imposible medir cuál era la longitud del lado. Obtuvo unas medidas bastante groseras, entre 2 y 10% de error, y bueno, pues su tiempo acabó allí, le cedió sus instrumentos a un tal Tito Livio Buratini, que era un ingeniero e inventor del norte de Italia, que luego acabó trabajando para un monasterio de Polonia, acabó diseñando incluso aparatos de precursores de alas delta, ese tipo de cosas. Y bueno, este Buratini tomó más medidas y todas esas acabaron en manos, aquí ya, de alguien ya muy importante, que es Newton, Isaac Newton. Y él estaba también obsesionado con lo mismo, él estaba obsesionado con conocer las dimensiones de la Tierra. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en su teoría de la gravitación, era muy importante conocer de forma precisa las dimensiones de la Tierra. Bueno, con los datos que tuvo, estableció que la unidad de medida con la cual se diseñó la cámara funeraria era el cúbito real profano, que medía 20,63 pulgadas británicas, y de esta manera la cámara del rey medía 20 por 10. Guardando esa relación que os he dicho antes, 2,4 raíz de 5, 20 por 10, el largo por el ancho, y lo que corresponde a multiplicar por raíz de 5. Pero postuló que, aparte de ese cúbito profano, debía haber un cúbito sagrado, que fue el que se utilizó para la base de la circunferencia de los pilares del templo de Jerusalén, y que ese cúbito sagrado, que digamos, este era el que usaba la gente común, y este era solamente para los sacerdotes, gente importante, ese cúbito sagrado tenía que medir 25 pulgadas, y que además esas pulgadas debían ser prácticamente iguales que las pulgadas británicas, porque aquí el tema era que esa unidad de medida tan extraña que utilizan los británicos le estaban intentando buscar justificación, porque como sabéis, por otro lado estaban los franceses del Observatorio de París, que es donde trabajo yo, pasado mañana me voy aquí, el edificio sigue estando prácticamente igual, este es el Observatorio de Greenwich. Ellos estaban trabajando en establecer el sistema métrico decimal, el metro, y los británicos hoy en día siguen con sus pulgadas. Entonces había que buscarle una justificación, es decir, que eso no es una cosa rara, sino que esto está anclado en la antigüedad y que tiene una justificación. Bueno, pues ya andaba con esa idea Newton. Bueno, seguimos adelante, nuevos descubrimientos. Nathaniel Davison descubrió una nueva cámara, él encontró un agujero en el gran pasillo, y bueno, ahí se metió como pudo y descubrió que encima de la gran cámara de esta que os he hablado, del rey, había una pequeña cámara que hoy en día se conoce como la cámara de Davison, y donde prácticamente uno no se puede poner de pie, pero el suelo de esa cámara son la parte de arriba de los bloques que forman el techo de la cámara funeraria.
¿vale? Y esta a su vez tiene encima todo un techo de bloques que están perfectamente pulimentados, perfectamente rectos, ¿vale? Hoy en día sabemos que esta es una de muchas cámaras que hay encima que simplemente se diseñaron para aliviar el peso encima de la cámara funeraria, porque imaginaros desde esa cámara funeraria hasta arriba de la pirámide el peso enorme. Si todo eso descansase directamente sin tener un sistema de aliviarlo un poco, seguramente la cámara colapsaría, ¿vale? Hoy en día, pues después ya ha habido otras soluciones, se construyen arcos, etcétera, etcétera. Bueno, esta fue la solución de aquel entonces. Y bueno, ya vamos avanzando y llegamos a un momento extraordinario que es Napoleón, que se metía en todos los fregados, era como el Donald Trump de aquel entonces, ahí donde ves, iba él. Y uno de los sitios que se le metió entre ceja y ceja, que era conquistar Egipto, ganó la batalla de las pirámides, donde se exterminaron a 10.000 mamelucos, pero lo increíble de Napoleón es que se llevó a un verdadero ejército de lo que hoy en día se llaman savants, que es sabios, pintores, científicos, arquitectos, hicieron un libro. Bueno, se comenzó a recoger material para un libro que hoy en día se conoce como la descripción de Egipto, la descripción del Egipto, que es uno de los primeros libros donde aparece pues todos los templos, la flora, la fauna, etc. Y con estos savants, pues hubo uno de ellos, bueno, aquí tenéis una de las planchas, uno de los que formó parte, o mejor dicho, el editor en jefe del libro fue Edmé François Jomard, y él fue el que realizó la primera medida bastante precisa de la base de la pirámide. ¿Cómo la hizo? En lugar de limpiar todos los escombros, se centró en las dos esquinas del norte. Las dos esquinas norte las limpió muy bien. Allí encontró como una especie de rebajes. En esos rebajes se supone que las piedras angulares de las dos esquinas era justo donde iban a morir, ¿vale? Entonces determinó muy bien la posición de las dos, y luego tomó varias medidas un poco de diferentes formas, contorneando los escombros, tomando promedios, y de esta manera dio un primer dato sobre la longitud de la base. 230 metros, casi 231 metros, equivalente a 757,5 pies británicos. Y también estimó la altura midiendo individualmente cada una de las filas. Faltan algunas arriba, pero bueno, hice una estimación, le salían 144 metros, de manera que usando trigonometría bastante simple, le salía un ángulo de la pirámide de 51 grados y 19 minutos. ¿Os acordáis de la pirámide de la que hablaba al principio? 52, un ángulo muy parecido. Es decir, la primera pirámide que luego tuvieron que luego se hundió, la de Meidum, pues tenía ese ángulo. Bueno, y pues ya tenía sus datos y entonces se puso a hacer teorías. Y fijaros qué teorías. Prestad atención. Según Estrabo, ¿os acordáis? Que dijo que la apotema mide un estadio. Bueno, pues nada, la apotema mide un estadio. Un estadio son 600 pies griegos. Y esa medida no se la inventaron los griegos porque sí, era porque sabían las dimensiones de la Tierra y definieron su medida con arreglo a las dimensiones de la Tierra. De manera que, bueno, según los clásicos un estadio tenía 600 pies y un estadio era 1 partido por 600 de un grado geográfico. Jomard midió un grado geográfico en la latitud de Egipto y le salió 110 kilómetros con 800 y pico metros, que es una medida ya muy precisa, ¿vale? Esta ya la hizo Eratóstenes muchos siglos antes, pero bueno, al dividir ese valor por 600 le salió, fijaros, 184,712. 10 milímetros menos que la apotema que él había estimado para la pirámide.
O sea, prácticamente lo mismo que el estadio de los griegos. Entonces aquí ya digamos que postuló que efectivamente había una relación. Varios autores clásicos indicaron que el perímetro de la base de la pirámide se hizo para representar medio minuto de longitud. De manera que si cogemos un grado de longitud, 110 kilómetros, 111 kilómetros, dividimos entre 60 minutos, dividimos entre 2 para que sea medio grado y entre 4, el perímetro, pues para quedarnos con el lado hay que dividir entre 4, sale 230,8 metros. 10 centímetros de diferencia respecto al lado de la pirámide que él había medido. A partir de aquí dijo, pues nada, esto la pirámide representa, y los tíos estos conocían las dimensiones de la Tierra y diseñaron la pirámide de manera que recogiese todo eso y que además se quedase como un estándar, de manera que uno pudiera ahí medir y reproducir siempre pues, su estadio, su pie, etc. Era una teoría muy impresionante, pero había que contrastarla, y junto con Jomard pues había otros savants, otros sabios franceses, Coutel y Lepere. Lepere, hay que decir que era nacido el mismo año de Napoleón, 1769, y es que fue compañero de estudios. Este es un ingeniero de caminos que fue compañero de estudios de Napoleón, con lo cual era alguien que estaba como muy allegado a él. Así que ellos dijeron, bueno, era gente seria, vamos a hacer medidas independientes y vamos a contrastar. Pues ellos encontraron que la base de la pirámide, según las medidas que se hicieron, medía 2 metros más, que la altura angular de la pirámide eran también mayores, que no había ningún otro edificio en Egipto basado en los cúbitos que había derivado Jomard, que el único cúbito del que se tenía evidencia segura era el cúbito profano, el que se usó para la cámara funeraria, etc. Así que esto es lo que se hace en ciencia. Uno publica un artículo, he observado esto y de aquí deduzco tal cosa, y eso va a la comunidad, los colegas revisan todos esos datos y hay gente que te da la razón, dice, sí, todo esto lo has hecho perfecto y está muy bien, adelante, públicalo. Gente dice, no, cuidado, que esto está mal y tal. ¿Vale? El método científico. Bueno, pues aquí tenemos uno de los primeros ejemplos. Así que contradijeron a su propio colega. Acaba ya Napoleón y llegamos a la época de influencia británica. Ahí tenemos en primer lugar a un capitán de navío maltés, a Giovanni Battista Caviglia, que bueno, tenía ideas místicas sobre la pirámide y se fue allí, pues lo mismo, a hacer medidas, más o menos igual que el señor Jomard. Y una figura muy importante es el general Howard Wise. Este era un militar británico, pues que estaba allí destinado en Egipto y se convirtió en, bueno, egiptólogo aficionado y luego después bastante serio. Decidió explorar la pirámide en 1837, ¿vale? Y él fue el que desde, ¿os acordáis? La cámara de Davison, pues entró en esa cámara, vio que había en una esquina como una falla en la roca y dijo, aquí tiene que haber algo, y empezó a picar, trajo a gente para picar, no podían hacer nada, acabó usando dinamita y se abrió un pasadizo para arriba y se encontró 1, 2, 3 y 4 cámaras más. Son todas estas cámaras superpuestas que, como digo, sirven para relajar el peso que si no debería soportar directamente la gran cámara funeraria. Muy interesante que es que en la cuarta de estas cámaras aparece lo que se llama un cartucho real. Cartucho real es un jeroglífico rodeado de esta línea así en forma de elipse. Siempre que veáis eso en un monumento o en una obra de arte egipcia, significa el nombre del faraón reinante en ese momento. Pues imaginaros, este es el cartucho real de Keops. Por fin se encontró una prueba de que la pirámide era de Keops, porque no hay estatuas, no había realmente muchas pruebas, salvo, bueno, cronológicamente tenía que ser de él, pero fijaros en qué sitio tan recóndito se acabó encontrando la prueba definitiva. Bueno, este Howard Wise también exploró la cámara de la pirámide de Micerinos, en la cual encontró un sarcófago extraordinario, muy bonito, que lo veis aquí, y bueno, pues hizo lo que hacían en aquella época, lo metió en un barco y lo mandó a Inglaterra
para el Museo Británico. ¿Qué le pasó al barco? Que hubo una tormenta, parece ser enfrente de las costas de Alicante o Cartagena, y allí está el sarcófago de Miceninos. No se sabe dónde, pero está en el mar. Se perdió. Y otra de las cosas, bueno, la más importante que descubrió Howard Weiss, empezó a limpiar ya de manera seria los escombros en la cara norte y llegó a la base de la pirámide, de manera que llegó justo a la zona de baldosas, en la que se asienta la primera fila de la pirámide, y en esa primera fila había bloques que tenían todavía la inclinación original, dos bloques que no eran cuadrados, sino que eran justo con la inclinación original, de donde arrancaba luego todo el revestimiento de caliza pulimentada hasta arriba. Y claro, si uno tiene uno de esos bloques, ya no tiene que complicarse la vida, ya tiene el ángulo directamente. Cogió, midió el ángulo, y el ángulo son 51 grados con 51 minutos. ¿Os acordáis? La estimación de Jomard, 51 grados con 19 minutos. Está bastante bien. Bueno, pero ¿qué pasa con este ángulo? Pues con este ángulo ocurre lo siguiente, que si uno coge una pirámide con ese ángulo y hace el perímetro de la base dividido por 2 veces la altura, el perímetro de la base, que sería todo esto, dividido por 2 veces la altura de la pirámide, A multiplicado por 2, le sale, bueno, matemáticamente es esto que veis aquí, y le sale 3,142, prácticamente el número pi, ¿vale? Uno de los números más importantes de la geometría. Pero además, ese mismo ángulo hace que si uno divide la apotema C entre la mitad de la base, B, C partido por B, es 1 partido por el coseno de 51 grados con 51 minutos, y eso sale 1,619, y esto es la razón de oro, el número phi. No sé si sabéis lo que es el número phi, pero es un número igual de importante que el número pi. El número phi es cuando uno tiene un segmento AB, uno puede poner un punto en un lugar, de manera que al dividir el segmento total entre la parte mayor, le sale lo mismo que al dividir la parte mayor entre la parte menor. Solamente hay un punto donde se verifica eso. Y eso se llama la razón áurea, la razón de oro. Curiosamente, en la naturaleza, muchísimas cosas de manera natural tienen esa razón de oro. Por ejemplo, un caracol, la manera en la que va disminuyendo en cada vuelta no es cualquiera, sino que va disminuyendo con la razón de oro. Y luego en el arte, muchos cuadros, muchos edificios guardan proporciones. Por ejemplo, Notre Dame de París es tan bella porque las proporciones son la razón de oro, ¿vale? O sea que es un número también importantísimo, un número irracional como el número pi, y que bueno, pues tiene una importancia extraordinaria. Pues los dos números, justo con ese ángulo de 51 grados con 51 minutos, salen. Bueno, esto sí que es una cosa bastante espectacular, ¿no? El diseño de la pirámide, e indiscutible, porque todo lo anterior de lo de las pulgadas y tal, bueno. Vale, pues Howard Weiss, como digo, pues estableció con esos bloques el ángulo de la pirámide y tal. Bueno, luego ya pues pasamos a la gente que vino después, como por ejemplo Taylor, que era un editor del London Observer, y él volvió a retomar la idea de Jomard, de que el perímetro de la pirámide debía representar la circunferencia de la Tierra, y la altura debía ser una representación del radio. Es como si los egipcios hubieran cogido lo que es la esfera terrestre, y como construir una semiesfera era imposible con los medios de la época, digo, bueno, vamos a aproximarnos haciendo una pirámide, de manera que los 4 lados sean proporcionales a el radio, o sea, al perímetro ecuatorial de la Tierra, y la altura de la pirámide sea proporcional al radio de esta.
De esa manera uno podría coger y en las caras pulimentadas podría representar ahí el firmamento de una manera bastante aproximada. Parece ser, claro, pero por desgracia hoy en día no tenemos las caras pulimentadas, no sabemos lo que había allí. Parece ser que es posible que que tuvieran representaciones, posiblemente, como digo, del firmamento. Bueno, pues Taylor al final dijo, si esto es verdad, ellos han tenido que utilizar una unidad de medida que tenga números enteros para todas esas partes, es decir, que el perímetro sea números enteros y la altura sea números enteros, no puede ser 27,52, tendrían que coger su unidad de medida y repetirla. Entonces se puso con las medidas que se sabían, pues él se puso a hacer cábalas y encontró lo siguiente. Encontró que la razón de números enteros más sencilla es que el perímetro fuera 732 y 2 veces la altura fuera 233. Al dividir 732 entre 233 le sale 3,1416, sale el número pi prácticamente, ¿vale? De esa manera, únicamente un lado con respecto a la altura sería 366 dividido entre 233, y entonces le vino, un momento, 366 es un valor muy próximo al número de días del año. O sea, estos tíos, además, no escogieron unas dimensiones cualesquiera, fueron múltiplos de números enteros, y en los números enteros, el múltiplo que escogieron fueron el número de días del año, de manera que querían representar también el calendario. Bueno, era una teoría bastante interesante. Y ese cúbito tendría que ser un cúbito que al dividirlo por 25, pues saldría la pulgada, y esa pulgada, ya para que todo fuera perfecto para los británicos, ahí cada uno buscaba arrimarse el agua de su sardina, tenía que salir clavada la pulgada británica. Bueno, pues salía una milésima más, la diferencia era tan solo una milésima. John Herschel, el astrónomo, como digo, hijo de William Herschel, fue más allá y dijo, esta gente además sabía sabía que la Tierra no era completamente esférica, sino que estaba achatada por los polos, de manera que uno no puede usar para definir un estándar de medida, no puede usar el círculo polar o el círculo ecuatorial porque son distintos, y lo único que es algo invariable es la longitud del radio polar. La longitud del radio polar es el único invariable que existe en la forma que tiene la Tierra. Además estaban enfrascados con la polémica con los franceses para definir el estándar de medida. En aquella época se estaban realizando un montón de mediciones en diferentes lugares del planeta sobre un grado, y se estaban dando cuenta que un grado medía distinto en diferentes sitios, con lo cual efectivamente se demostró que la Tierra estaba achatada, pero lo que era algo indiscutible es que el eje polar solamente hay un eje, con lo cual el valor del eje polar, que son 12.713 kilómetros, tenía que estar ligado, según él, a la pulgada británica. Bueno, pues hizo la cuenta siguiente. Tenemos aquí 12.713 kilómetros, dividimos entre lo que mide una milla, que son 1,60934 kilómetros, y multiplicamos por el número de pulgadas que tiene una milla. ¿Cuántas pulgadas mediría el eje polar? 500.513.000. Bueno, pero es que resulta que si uno redefine la pulgada que le sale así y la aumenta justo de una milésima, que era el mismo resultado que había salido, que os acabo de contar, el resultado cuadra clavado en 500 millones de pulgadas. Es decir, que el radio polar terrestre mediría 500 millones de pulgadas piramidales exactas, y esa pulgada piramidal sería igual a la pulgada británica con una diferencia de una milésima. Esa milésima pues habría perdido a lo largo de la historia, de alguna manera, pero eran prácticamente lo mismo. Bueno, esto es bastante impresionante, pero bueno, ahí tenéis el resultado. Es una muestra también de uno encuentra un resultado
cuando va forzando todo para que les haga lo que uno quiere, ¿vale? También es un ejemplo de eso. Ellos querían demostrar que la pulgada británica venía desde la época de los egipcios y bueno, aquí tenéis la justificación. Bueno, Taylor y Herschel se lanzaron un estudio monumental sobre las unidades de medidas antiguas, etcétera. Al principio, pues igual que yo, seguramente os he un poco encandilado con esto que acabo de contar, pues tuvo bastante audiencia, pero luego ya se metió en unas teorías tan peregrinas que al final acabó perdiendo totalmente la atención del público. Se pasó de rosca totalmente y la sociedad victoriana ya se olvidó de él. Bueno, el siguiente que llega, ya estamos llegando ya casi al final de la historia, es el astrónomo real de Escocia, Charles Piazzi Smith. Mantuvo una animada correspondencia con Taylor, estaba bastante impresionado por sus teorías y dijo, bueno, me voy para allá y me pongo a hacer yo mis propias medidas. Este ya fue el primero que consiguió que se limpiaran completamente todos los lados de la pirámide para poder medir ya, digamos, en condiciones. Fue muy bien recibido por el virrey de Egipto, que os hablé al principio, de la época Ismail Pasha, y para hacer un inciso, Ismail Pasha tuvo una contribución determinante en la construcción del canal de Suez, y para festejar la inauguración del canal, que fue en 1869, le encargó una gran ópera de tema egipcio al compositor más famoso que había entonces, que era Giuseppe Verdi. Por eso digo, al final Verdi incluso entra también como un actor en esta película. Y bueno, no me puedo resistir a poner el final del acto 2 de Aida, el último minuto, una de las óperas, como digo, más espectaculares de la historia, y la vamos a ver aquí en uno de los teatros más importantes del mundo. Bueno, pues así se vivió en 2022, el final de esta fabulosa ópera, como digo, en Ópera Fuentealbilla. Bueno, Piazzi Smith tuvo los instrumentos más precisos y pudo realizar, bueno, las medidas súper exactas de la inclinación del pasillo descendente, de la latitud en la que se encontraba la pirámide. Fijaros que para hacer la medida de la latitud, que finalmente obtuvo este resultado que veis aquí, casi 30 grados, 29 grados, 58 minutos, 51 segundos, se subió arriba del todo para que la plomada no se viese afectada por la propia pirámide. La pirámide es tan grande, tan masiva, que podría verse afectada en la precisión de los aparatos de medida. Bueno, Piazzi Smith le pasó lo mismo que a Taylor, se pasó de frenada, se metió en un montón de teorías raras. Por ejemplo, llegó a postular que de la latitud, de los ángulos y tal, podía calcular la fecha de fundación de la pirámide. Este dato es totalmente erróneo. Que de la altura de 148 metros y de la tangente 10 novenos se podía inferir la distancia al Sol, 148 por 10⁹ metros, 148 millones de kilómetros. Esto, de nuevo, forzar los números para que te salgan lo que tú quieres. Y lo que sí volví a encontrar de nuevo es que la pulgada piramidal era 1,0001 pulgadas británicas. De nuevo, esa relación de una milésima. Y que él postuló que la base de la pirámide, volvió de nuevo a la teoría de Taylor, de que la base de la pirámide se había diseñado como calendario y que debía contener un número de pulgadas
igual al número de días del año. Los números de días del año son 365,24, sabéis que es un poquito más, es un cuarto de día, por eso tenemos un día más cada 4 años, eso es lo que se llama el año trópico, de manera que multiplicando estos cúbitos sagrados por 25, le salían esas pulgadas piramidales, corrigiendo por el 1 por 1000 de error, salía 9140,73 pulgadas británicas. Y él se puso a medir y obtuvo, por un lado, 9110, no le salía lo que quería. Pero dijo, un momento, Howard Weiss, que hizo una medida independiente de la mía, midió 9168. Entonces, como ni yo tengo razón ni él tampoco, lo que hay que hacer es hacer la media. 9110 y 9168, la media salía clavado. ¿Ves? Vuelvo a decir, de nuevo, la inclinación a que forzar los números para que salgan lo que tú quieres. Bueno, él recibió la medalla de oro de la Real Sociedad de Edimburgo, escribió un libro de 1600 páginas y hoy en día está enterrado, por supuesto, en una mini pirámide. Bueno, llegamos ya prácticamente al final. Este sí es uno de los egiptólogos de más prestigio de toda la historia, Flinders Petrie. Este señor, yo hace ya años estuve en un congreso en Londres, de mi trabajo de astrofísica, en el University College London, una de las instituciones más importantes que hay allí, y resulta que caminando por la calle me encontré un cartelito que ponía Petrie Museum, el Museo de Petrie. Bueno, pues resulta que es uno de los museos más desconocidos de Londres, es una cosa absolutamente fascinante, uno de los museos de antigüedades egipcias más increíbles que hay, porque este Petrie fue de los primeros que excavó Abidos, que es la necrópolis de los faraones más antiguos de la primera y segunda dinastía, y estuvo un poquito por todos los lados, y evidentemente en aquella época lo que les interesaba se lo traían. Bueno, es un museo, como digo, que guarda una cantidad de cosas impresionante. En concreto, otro fragmento que completaría a la piedra de Palermo, de la cual hablé al principio de la conferencia. Bueno, este volvió de nuevo a revisar las medidas de la pirámide y al final estableció que, bueno, que las medidas de Peirce-Smith estaban un poco forzadas y que la base, teniendo en cuenta, bueno, unas correcciones que él hizo, en realidad medía 9069 pulgadas británicas y que entonces que la unidad de medida había que olvidarse de los cúbitos sagrados y que la unidad de medida era el cúbito real profano, el mismo que se había usado para la cámara funeraria, y que habría 440 en la base y 280 en la altura. De nuevo, si volvemos a usar estos dos números, pi se obtendría como 22 séptimos, que es 3,142, bastante aproximado de nuevo. Esto pues parece una explicación bastante más factible y menos forzada que la de Peirce-Smith, Taylor y compañía. Así que bueno, teníamos esas dos teorías, por un lado la del cúbito profano, el cúbito sagrado, atractiva la segunda, pero bueno, hay que ponerla bastante en duda. Y ya para terminar con forzar ya la cosa al máximo, pues llegó un señor, David Davison, que veis aquí, y él vio una fotografía aérea de la pirámide y dijo, un momento, en una de las caras de la pirámide hay como una línea ahí extraña, ¿la veis ahí? ¿La veis la línea? Ahí en esta cara. Él dijo, la pirámide realmente no se hizo con caras así completamente lisas, sino que se hizo con unas caras un poco metidas para adentro. No tendría 4 caras, sino que tendría 8. ¿Vale? Tendría un poco metidas para adentro. No se ve a simple vista, pero desde la vista está de pájaro, se ve perfectamente eso. Y además, en la parte de abajo, esa línea se abre y forma como un pequeño segmento. Este sería el diseño, ¿vale? Estaría como metido para adentro. Y luego justo aquí abajo, pues tendríamos un segmento recto. Realmente la base no sería así, sino que sería así, exagerándola, metiéndole para adentro, el segmento y para afuera. Y tendríamos al final una medida de la base que sería de A a B, otra que sería de A a E, a F y a B, y otra que sería de A a M y luego a B. 3 diferentes. Y él postuló, y esto ya sí que es... Él postuló que esto eran 3 medidas del año, porque el año no es solo el año trópico.
El año también se puede medir como año siderio, que es respecto a las estrellas, el año trópico, año solar, respecto al punto Aries, que es el que utilizamos en el calendario, y luego hay otro año que se llama el año anomalístico, que son el paso de la órbita de la Tierra por el punto más cercano al Sol. 2 pasos consecutivos se llaman año anomalístico. Todos estos periodos son muy similares, pero un poquito diferentes. Y entonces el postulado era que esa forma que tenía hacia adentro y ese segmento era simplemente para representar esos tres años, medidas del año diferente. Ahora ya sí que os está explotando la cabeza, ¿eh? Es que esto de verdad que es impresionante. Bueno, más teorías. Dijo, si cogemos la fila 35 y medimos en pulgadas piramidales, nos salen 25.876, y esto es igual al periodo de precesión del eje de la Tierra. A ver, la Tierra da vueltas sobre sí misma cada 24 horas, pero además el eje de rotación describe un círculo en el cielo como una peonza. Los que habéis jugado con la peonza, sabéis que cuando la peonza ya se está frenando, al principio, cuando llega a mucha velocidad, gira sobre su eje, se mantiene recta, pero cuando ya se está frenando, va girando y va haciendo un movimiento de cabeceo. Pues la Tierra tiene ese movimiento de cabeceo, lo que pasa es que una peonza la da relativamente rápido, la Tierra una vuelta de cabeceo tarda 26.000 años. ¿Vale? Pero se puede medir y lo sabemos. Pues este pretendía que ahí lo habían representado en la pirámide también. En resumen, que hay toda una ciencia o pseudociencia que se llama la piramidología, donde cuentan miles de historias de todo tipo, ¿vale? Y aquí en este libro pues se resumen muchas de ellas. Y vamos a terminar con algo que sí que, de nuevo, es muy plausible, y viene de este señor, de Cosworth, y es sobre lo que es el calendario y la conciencia que tenían los antiguos egipcios de que el año duraba un cuarto de día más y de que había que introducir lo que se llama la corrección bisiesta, es decir, que cada 4 años, si metemos un año de 365 días, como el año dura 365,25, hay que meter un día más. Pero ¿de qué manera se puede saber eso? Pues fijaros. Si uno tiene una manera de medir la sombra a mediodía, cada día del año, la sombra a mediodía es justo cuando el sol está más alto, que sale por el este, sube y luego baja. En el momento del mediodía es donde está más alto, tenemos la sombra, ¿vale? Pero cada día del año la sombra va siendo de una diferente longitud, porque en invierno los días duran menos, luego van subiendo, van durando más y luego va bajando. De manera que cuando uno mide la sombra 365 días después, si el año durara justo 365 días, la sombra debería medir lo mismo. Si uno lo mide con un palo que mide 1 metro, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque la sombra mide muy poquito y, claro, es decir, no tiene uno precisión suficiente. Ahora, si en lugar de tener un palo que mide 1 metro, tiene una cosa que mide 150 metros, la longitud de la sombra de día a día ya es una cantidad suficiente como para que eso se pueda medir. Y eso es lo que pasa con la pirámide. Además, se encontró en la cara norte de la pirámide todos unos ladrillos que además estaban situados no de esta manera, sino de esta otra manera, para poder medir la longitud de manera muy precisa cada uno de los días del año. De manera que finalmente la pirámide es un gran observatorio del tiempo que permite establecer con muchísima precisión la duración del año. No solamente establecer que son 0.25 días más, sino que son 0.24, en fin, vamos a ver ahora el número, vamos a ver, ahí. En palabras del propio Cosworth, los antiguos sacerdotes egipcios pudieron establecer por observación física de la sombra en las piedras de la cara norte de la pirámide la longitud del día con una precisión, como veis ahí, de lo que es realmente, 0.24219, que es esa cantidad extra, que es la que motiva la corrección bisiesta, que hay que meter un día cada 4 años, pero es que si uno mete un día cada 4 años, al final se pasa, porque mete un factor 0.25. Eso es lo que motiva que cada 400 años se quiten 3 finales de siglo, que deberían ser bisiestos, no son bisiestos. Es decir, el año
1600, 1700, 1800, 1900, que deberían ser bisiestos, no fueron bisiestos, y el año 2000 sí. 2100 será bisiesto, 2200, 2300, perdón, 2100 no será bisiesto, 2200, 2300, y luego el 2400 volverá a ser, para tener en cuenta ese factor que veis ahí. Pues todo esto sí que los egipcios, con este inmenso monumento, lo podían establecer con gran precisión. Y aquí tenéis, bueno, pues las conclusiones. La pirámide es el culmen arquitectónico del Antiguo Egipto y probablemente de toda la historia de la humanidad. Se mantuvo bastante bien conservada hasta el siglo XIII, pero por desgracia, a partir de entonces, el pillaje de su revestimiento, etcétera, el abandono, pues hizo que todos los estudios científicos que vinieron después fueran muy dificultosos. Lo que sí está bien establecido, porque se conservaron esas piedras con el ángulo en la base, es que su diseño contiene los números pi y la razón de oro, el número phi. La unidad de longitud, la que seguro se usó fue el cúbito real profano, y luego la existencia de un cúbito sagrado de 25 pulgadas piramidales, que serían prácticamente igual a las pulgadas británicas, eso hay que cogerlo por los pelos, ¿vale? Y como digo, pues lo que parece muy claro es que ellos sí que conocían la duración del año, y de hecho el calendario juliano que introducía el año bisiesto fue introducido por Julio César gracias a sus contactos con el Antiguo Egipto, hasta entonces no se usaba. Y luego ya en el siglo XVI vino la reforma gregoriana, que es la que usa esta corrección de quitar 3 finales de siglos para acercarse más a esos decimales exactos. Reforma gregoriana que se debe a estudios realizados en España, y España fue de los primeros países que la aplicó. Bueno, espero que os haya resultado fascinante este viaje por la historia y por la ciencia, y muchísimas gracias, y estoy a vuestra disposición para preguntas. Gracias.